Miren lo interesante, ¿cómo estructurar un emprendimiento de base deportiva? Hay que aplicar primero pensamiento sistémico, entendiendo que la organización requiere de la participación de gente talentosa en áreas críticas. ¿Y cuáles son esas áreas críticas? Desde una perspectiva amplia, en cualquier emprendimiento de base deportiva. Bueno, son el área gerencial, donde debe destacarse un cuerpo directivo, ejecutivo, que esté profesionalizado, y esa es una de las principales debilidades que tiene la gestión deportiva en América Latina. Que los directivos, los ejecutivos de las organizaciones no tienen profesionalismo y no se han profesionalizado. Son dos cosas distintas. Tener profesionalismo es tener mística, ser ético, ser responsable, y haberse profesionalizado es formarse en lo que significa el management o la administración de la organización deportiva. Eso es clave, pero también debe esa organización tener un cuerpo de dirección y gestión deportiva de alto nivel, profesionalizado y con visión de largo plazo, es decir, que sepa hacer esto que nosotros estamos hoy estudiando, que tenga visión de planificador, que pueda estructurar un plan, que pueda definir sus objetivos, estrategias y programas, y que pueda resumir todo ese compendio de planificación en un cuadro estratégico, y que lo pueda hacer en términos de lo deportivo, así como también se debe hacer en términos de lo directivo. Y luego el papel que tiene en la estructura de trabajo la materia prima. La materia prima es el deportista, el atleta, que en la mayoría de los casos, en los emprendimientos deportivos, es el receptor del beneficio. Hay que trabajar con ese receptor del beneficio para que esté agradado, comprometido, satisfecho y agregue valor al sistema de trabajo que usted va a desarrollar. Por allí se comienza a estructurar la organización. Lo interesante es que al llegar a este punto ya usted tiene objetivos que cumplir. Ya sabe cuáles son los cursos generales de acción y también sabe tácticamente cómo debe abordar cada uno de ellos. Y es fundamental que usted entienda desde el punto de vista de los retos de gestión que por más que usted tenga una organización de su comunidad cuyo mercado esté muy concentrado y regionalizado, usted es una organización globalizada. Hoy en día, todas las organizaciones están globalizadas. El deporte no escapa a ello. Repito, usted puede estar liderando una pequeña academia de alguna disciplina deportiva en su comunidad y su organización deportiva está globalizada. Por eso es que la mentalidad de los estrategas, tanto en el área directiva o gerencial como deportiva, tiene que ser la de pensar globalmente para actuar localmente. Ese es un requisito, porque lo que sucede en Europa me puede ayudar a mí, en mi comunidad, a mejorar mi organización, a prestar un mejor servicio, a ofrecer una propuesta de valor mucho más significativa que lo que él venía haciendo. Eso es importante, es el primer paso. Voy a armar una estructura que debe estar globalizada, pero que a la vez debe actuar para responder a la exigencia de lo local, de lo cercano. Impactar a los que están cerca, mejorar su nivel, su calidad de vida. Eso es lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de estructura, para luego dar el siguiente paso en lo que significa comprender la estructura de una organización deportiva. Vean la diapositiva que les estoy mostrando en este momento. Y la estructura del trabajo dentro de una organización debe contemplar al deportista porque es nuestro beneficiario directo, pero debe establecer una conexión de ese deportista con los equipos de trabajo.
equipos de trabajo que deben liderar el área deportiva y el área ejecutiva. Ambas en una balanza. Oiga esto. Ustedes que están observando y escuchando lo que estamos conversando. Tiene la misma importancia lo gerencial que lo deportivo en una organización de base deportiva. Son igual de importantes. Por lo tanto, hay que procurar que trabajen los mejores en ambas áreas, los que estén más profesionalizados, para que conjuntamente con el deportista poder conformar una unidad económica. Entendiendo por unidad económica un emprendimiento rental o como mínimo un emprendimiento que genere superávit. O sea, la unidad económica es la empresa que va a atender a sus clientes. La estructura de trabajo que usted va a diseñar debe permitir que los equipos de trabajo junto a los deportistas, conformando una unidad económica, desarrollen una propuesta de valor para sus clientes. Y dentro de los clientes están los públicos, que ya los vimos en sesiones anteriores, los patrocinantes o patrocinadores, el gobierno o poder público, las comunidades, entre otros. Es mucho más clara acá en esta visión de lo que significa una unidad económica. Cuando se emprende, las áreas funcionales del emprendimiento son esas que les estoy mostrando en la diapositiva. Muchos se preocupan de cuántas personas hay que contratar, qué responsabilidades asignarles a estas personas, cuántos gerentes necesito, cuántos supervisores necesito. Y resulta que esa no debería ser la preocupación del emprendedor. El emprendedor tiene que ser garante de que las áreas estratégicas del emprendimiento tengan o reciban atención. Y si la perspectiva es la unidad económica como premisa, las áreas que deben prevalecer son: número 1, el área deportiva. Número 2, el área de administración. Número 3, la de marketing. Luego la de logística y finalmente la de finanzas. Cada una de esas áreas, ojo, no estoy hablando ni departamentos, no son departamentos, tampoco son funciones. Estoy básicamente refiriéndome a áreas de atención. Áreas de atención que deben tener un responsable. No sé si el mismo, porque todo va a depender del tamaño del emprendimiento, de la cantidad de recursos con las que cuente el emprendedor y de lo ambicioso que pueda ser su plan. Pero lo que le puedo asegurar es que todas estas áreas que les acabo de mencionar necesitan atención. El área deportiva, cuya responsabilidad fundamental es la de establecer la política deportiva del emprendimiento. El área administrativa, que es fundamental, porque es la que va a mantener el orden en todos los aspectos de la organización. El área de marketing, que es la que va a diseñar y desarrollar toda la estrategia de comunicación con los diferentes clientes. El área de logística, que es estratégica y diría yo es una de las más importantes por el peso que ejerce en el funcionamiento de una organización deportiva. La logística es trascendental. Por ejemplo, el área deportiva,
¿Qué cosas debe contemplar dentro de los procesos de toma de decisiones en el área deportiva? Bueno, el diseño y ejecución del modelo de servicios deportivos que se va a ofrecer. Si seguimos en la línea de lo que es una academia deportiva, la política deportiva debe ser responsable de diseñar cómo se va a prestar el servicio. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las etapas? ¿Dónde interviene el formador? ¿Dónde interviene el alumno? ¿Qué otras personas van a intervenir? ¿Qué material van a utilizar? Todo ese protocolo de servicio es una responsabilidad del área deportiva, de la política deportiva, y alguien debe encargarse de ella, así como de definir los reglamentos para la prestación de servicios deportivos. Alguien lo tiene que hacer. El reglamento, a qué horas comienza, a qué horas termina, quién puede estar y quién no puede estar, cuántos minutos tiene para acceder y cuántos minutos tiene para dejar la instalación, qué indumentaria debe utilizar, cuál es el tipo de calzado que puede utilizar, en fin, los reglamentos deben estar claros. Los requerimientos específicos para la ejecución del modelo de servicio, que si necesita conos, necesita balones, necesita mallas, necesita, en fin, escaleras, todo lo que se requiere para que un proceso de servicio funcione. ¿Cómo evaluar lo que se está haciendo? Que es muy importante para poder tomar los correctivos a tiempo. Y cómo diseñar y administrar los programas de formación o preparación. Esto lo entiende un profesional formado, profesionalizado. Y esto es un área que es medular, que es fundamental, porque es la razón de ser del emprendimiento deportivo. La política deportiva es un área crucial y el emprendedor tiene que decidir cómo la va a abordar. Entonces aquí es donde empieza a pensar, bueno, ¿será que debo buscar una persona que tenga la calificación para que me pueda desarrollar todas esas actividades que son elementales? Fíjense, vamos a la dimensión administración, al área de administración, cosas que mucha gente desconoce. La representación legal del emprendimiento es fundamental. Si usted quiere desarrollar un emprendimiento con perfil comercial, usted va a tener que firmar contratos, usted va a tener que entrar a negociaciones donde debe representar jurídica y legalmente su emprendimiento. Usted tiene que haber una representación legal, tiene que haber actas constitutivas y registros legalizados, debe haber registros contables. Hay un proceso de reclutamiento, selección, inducción, capacitación y compensación de la gente a la que usted va a traer a trabajar con usted. Porque vuelvo y le repito, usted identifica áreas, pero usted solo no lo va a poder hacer todo. Porque en la medida en que usted incorpore gente que se comprometa con su visión, en esa medida el resultado va a ser mucho más rápido. La definición de la política de marca, eso es muy importante. La imagen con la que se va a trabajar, el diseño del logomarca, el desarrollo del plan de marketing, la consolidación y ejecución del portafolio comercial, las opciones comerciales que se van a explotar, la representación comercial que es diferente a la legal. La legal compromete jurídicamente, la comercial dota de autoridad para vender, para negociar. Alguien lo tiene que hacer. Es súper proactiva. Quien quiera consolidarse como una unidad económica tiene que hacer representación comercial. Después que define su portafolio, tiene que salir a buscar a los clientes, relacionarse con ellos, venderles. Eso es importante. Y ser un gestor de calidad y servicio. Velar porque la política deportiva se cumpla, porque la política deportiva es parte del producto que él va a comercializar. Y es su responsabilidad. Entonces, no hay que pensar en quién va a ser el gerente de marketing, no. Hay que pensar en quién se va a encargar de estas actividades trascendentes que aprender. Fíjense, en términos de logística, todas las actividades que se deben hacer como parte de la gestión del emprendimiento, la disposición de las instalaciones deportivas,
el mantenimiento, la programación de uso de las instalaciones deportivas, la gestión de materiales, insumos y productos requeridos para el mantenimiento de instalación, la gestión de los materiales, insumos e indumentaria deportiva, la gestión logística para competencias. Imagínense que usted está en una academia de fútbol y la inserta en una competencia, y es una competencia nacional. Toda esa logística de viajes, alojamiento, alimentación e hidratación, todo eso son cosas que se tienen que hacer dentro de un emprendimiento deportivo, que alguien las tiene que hacer. Y entiendan el mensaje, sin hablar de un cargo, sin hablar de una posición, hablar de la actividad, hablar del área es más importante. Luego usted se pone de acuerdo con quien vaya a trabajar en ver quién las va a ejecutar, pero es importante que entienda que no las puede relegar, que son parte del core del negocio, que son fundamentales. Y en el área de finanzas, la identificación y uso de las fuentes de financiamiento. ¿Cómo usted va a financiar su emprendimiento? ¿De dónde van a salir los recursos? La elaboración de las estructuras de costos también son muy importantes. ¿De dónde vienen los ingresos? ¿Cuántos ingresos son? ¿Cuánto me va a costar generar la oferta de servicio? ¿Cuáles gastos debo cubrir para ver cuánto me voy a ganar? Eso es fundamental y está asociado al objetivo financiero, que lo vimos según la modalidad del Balance Scorecard. Entonces, es fundamental la determinación de la política de precios. ¿Cuánto voy a cobrar yo por los servicios que voy a prestar? La emisión de estados financieros, los balances, eso lo tiene que hacer alguien. La evaluación del desempeño económico y financiero, que hay que mirarlo todo el tiempo para saber si estamos en los números que hemos decidido estar. La gestión de bancos, quién va a manejar las cuentas bancarias. Parece mentira, pero es en el común denominador de las organizaciones deportivas en América Latina. Los gestores deportivos no tienen cuentas para su organización, para su emprendimiento. Trabajan con cuentas personales. Pero adicionalmente eso pasa porque no tienen un registro formal de su organización deportiva. Entonces es complicado todo este asunto de las cosas que tienes que cubrir como emprendedor desde el punto de vista de las actividades. Surge la pregunta, ¿quién debe ejercer las funciones? Mire, este cuadrito está pepeado. A mí me gustó muchísimo porque empiezo con una imagen de un ejecutivo deportivo que se está comiendo el mundo, un emprendedor que quiere cumplir su sueño y que se mira en las 5 áreas: área deportiva, área administrativa, área de marketing, área logística y área financiera. Y se pregunta, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién será el responsable? ¿A quién le toca? ¿Qué posiciones debo incorporar? ¿Qué cargos debo llenar? Y la respuesta es, no se preocupe ni por cargos ni por posiciones, empiece por responsables. Que luego que asigne responsabilidades, será mucho más fácil empezar a dibujar posiciones. Y luego de las posiciones, los cargos. Los cargos aparecen después que el emprendimiento ya ha rodado un poco de tiempo. Porque rodar, que significa tener la experiencia de uso, te da la observación del experto y te permite decir, no, ciertamente yo necesito un coordinador, yo necesito un supervisor. Y piensa primero en los ejecutores y después en los gerentes. Ojo con eso. En Venezuela hay una frase muy interesante que dice, mucho cacique y poco indio. En el deporte suele pasar eso. Los comités directivos tienen 10 ejecutivos y un solo trabajador operativo. No tiene sentido, esa fórmula de estructura organizacional no funciona. El emprendedor debe tener 10 operativos y ser él solamente el ejecutivo. Él debe ser la cabeza, porque el emprendimiento necesita operación, ejecución, dinámica, movimiento. Por eso empieza a pensar en responsables que ejecuten, que estén en la parte más baja de la organización. Que en la medida en que vaya evolucionando vas a poder identificar posiciones y luego estructurar cargos. El emprendimiento y el emprendedor pierden sentido si en este momento se ponen a pensar en un organigrama. Se los confieso. El organigrama es lo menos importante cuando se emprende. Lo importante es saber quién es el responsable. ¿Cuáles son los criterios que deben prevalecer para que puedas darle esa organicidad que necesita tu emprendimiento? Primero, pensar en los recursos. ¿De cuántos recursos dispones para poder financiar tu emprendimiento?
¿Con cuánto cuentas? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en el bolsillo? ¿Qué tienes en tu oficina? ¿Qué tienes en tu casa para invertir en el emprendimiento? Y luego, teniendo esa conciencia de recursos, piensa en la gente que necesitas, en la que vas a sumar. Y después que tengas esa gente a la que puedas compensar con justicia porque tienes los recursos para hacerlo, piensa en posiciones y cargos. Esa es la fórmula para emprender con éxito y no al revés. Conozco a más de un emprendedor que empezó a pensar en posiciones y cargos sin tener recursos. Grave error. Así no funciona un emprendimiento.